Clemente, te saluda Karen Espínola y Félix Benítez para Formosa Empresarial 2021 en vivo. Pues un placer de estar con ustedes, queridos Karen y Félix, y como siempre a disposición y por qué no en la víspera de una de las bebidas más tradicionales del Paraguay, la bebida más emblemática que se cuenta. Así que a disposición, compañeros. Bienvenido, Mante Clemente, ella para Icógina. Ya Arambosa Pama, ahí mañana en la lucha. Ya está por hacer el terererupá ya vos, en cualquier momento. Sí, claro. Clemente, a ver, contanos un poco. Nosotros queremos saber acá de Formosa, porque en realidad, como somos más paraguayo, hijo paraguayo, descendiente paraguayo, tenemos mucha cultura paraguaya acá en Formosa y todo el territorio, le vamos a decir. Contanos un poco qué es el tereré y el origen, de dónde viene, de cómo se creó eso, ¿eh? Bueno, el tereré es una bebida a base de la yerba mate con agua fresca, hoy día agua helada con muchos remedios yuyos, y eso implica de que hay que consumir alguito, porque ha creado también el terererupá. Y bueno, el paraguayo toma de mañana al mediodía, a la tarde, sí o sí, y con un descuido dependiendo del lugar, dependiendo de la edad de las personas, comienza ya luego con un mate a la madrugada y termina otra vez tomando mate a la tardecita. Así que 4 veces. Y con un descuido se desayuna luego cocido. Y si vieron la situación, se cena otra vez cocido. Así que el paraguayo consume mate como 6 a 8 veces por día. Bueno, ese es el tereré. Ahora vayamos al origen del tereré. Bueno, antes que nada tenemos que ubicar, ¿verdad?, de dónde salió esta yerba mate, porque no podemos hablar de ninguno, ni del cocido, ni del mate, ni del tereré, si no sabemos cuál es la evolución o de dónde salió la yerba mate. Así es. Bueno, geográficamente la yerba mate es una planta, no es una hierba como se equivocaron los europeos al comienzo, porque es un árbol de 3 a 6 metros de altura y que crece en forma endémica solamente en las cordilleras del Maracayú hasta proximidades de Villarrica, más o menos, toma parte de Concepción y San Pedro, y sale en forma natural y posiblemente solamente cuando se reproduce por la raíz, pero cuando pasa a otro lado y se prende la semilla a través de algunos pájaros que llevan en su intestino, sale otra especie de menor calidad. Así que la calidad centrada está solamente en la pureza que se consigue únicamente en esa región. Y es mentira que se encuentra hasta el Atlántico, como dicen muchas fuentes de informaciones, que desde el Perú no. Solamente desde ahí se tuvo que haber llevado toda la planta, o sea, que las ramas del CAA. Bueno, y entonces ya vemos de dónde salió esta planta, de dónde hasta ahora se extrae. ¿Y cómo fue el consumo? Bueno, el consumo de en la época precolombina era nada más que una bebida ceremonial. Ceremonial en el sentido de que solamente era como un té en un cuenco de cerámica, o de lo contrario en el caduá o porongo, que es el porongo grande cortado por el medio, y con eso preparan el té. Ellos nunca usaron bombilla ni nunca colaron. Y solamente tenían acceso las personalidades tribales, como en primer lugar los chamanes que curan problemas, enfermedades físicas, como también problemas espirituales, y también los caciques y los ancianos que debaten cuestiones tribales. Entonces, y se les prohibía, por supuesto, como es ceremonial, no podían acceder a ello ninguna mujer ni hombre común, como se dice normalmente, ¿verdad? Mucho menos la criatura. Esta modalidad también se expandió hasta Perú. ¿Por qué? Porque antes de llegar los españoles había un comercio muy fluido a través de Tucumán, que era provincia del Paraguay, hasta el Alto Perú.
y por supuesto que los peruanos en ese caso también estaban muy, por los nativos, por supuesto, estaban muy enviciados también de la misma forma con el té, y de tal manera que las hojas de yerba mate eran moneda de cambio con estos incas. Y después, ¿cómo se llama? Estos guaraníes intercambiaban joyas de oro y plata, porque los guaraníes vivían muy enjollados, especialmente los que estaban en el tráfico de la yerba mate. Bueno, entonces, ¿y qué pasó después con la venida de los españoles? Llegan los españoles y se crea la Alianza Hispano-Guaraní. ¿Y qué ofrecieron los españoles para esta alianza? Ofrecen seguridad militar, les dan armamentos de acero, les dan armas de fuego, le dan caballo. Y los guaraníes tenían que poner fuerzas militares, los combatientes, soldados indígenas para la guerra, conocimiento del espacio, alimentación totalmente, la alimentación con toda su tecnología, producción total y, por supuesto, sus mujeres. Entonces, Irala, que fue el iniciador de esto, nunca le dio importancia a la yerba mate, ni como comercio, ni en el consumo, y de tal manera que él hacía vista gorda a ese tráfico que seguían los guaraníes, posiblemente, según historiadores, para no estropear la alianza con los nativos. Pero ¿qué hacían nuestros caciques? Seguían ellos con su ritual del calú, le invitaban a los españoles, y en un santiamén también los españoles se enviciaron con esto. ¿Y qué pasa? 5 años después de la fundación de Asunción, aparece en documentos muy importantes la primera importación de bombilla. Y según explicaciones del padre Antonio Ruiz de Montoya, que fue responsable, que fue el que escribió bastante informaciones que para nosotros son pepitas de oro, él dice de que los españoles, como no tenían habilidad, como se enviciaron tan rápido, no tenían la habilidad de filtrar los palillos que flotaban una vez que se prepare el té ancestral, filtraban con el labio superior y entre los dientes, y como estos españoles no tenían esa habilidad ni la paciencia, incorporaron la bombilla, y como era un producto de importación caro, entonces los nativos se ingeniaron con el tacuapí, que es una tacuarilla, donde cierran ahí la base y con algunas perforaciones, y con eso filtraban su mate. Así que cuando antes de morir Irala, todo el mundo ya estaba enviciado con la yerba mate. ¿Y por qué todo el mundo empezó a enviciarse con eso? Estamos hablando ya de los españoles, de los jóvenes, indígenas, todo. ¿Por qué? Porque también, según el padre, que nunca estuvo de acuerdo, el padre Montoya nunca estuvo de acuerdo con el consumo, ni con el trabajo, ni con el maltrato de los indígenas que fallecieron tanto detrás de la yerba mate. Nunca estuvo de acuerdo con esto, y él dice de que posiblemente los españoles tomaron la experiencia de los peruanos que llevaron esto precisamente para obligarles a sus indígenas que trabajaban en las minas. ¿Por qué? Porque la yerba mate daba fuerza, alimento, y solamente con eso podían, el calor exuberante de la región, podían subsanar con el consumo de la yerba mate. Entonces se permitió también que los nativos consuman su yerba mate. Y es más, también los jesuitas tuvieron que permitir el consumo de la yerba mate. Estamos hablando de 1560, consumir también para alejar un poquitito a los nativos del vicio por el alcohol. De tal manera que para 1556, meses antes de la muerte de Irala, decreta la encomienda para los españoles, que significa esclavizar a los nativos para los trabajos gratuitos. O sea que con solo mantenerlos como servidumbre, y por supuesto hacer lo que quieran de ellos para que trabajen. Es así, en un santiamén aparecieron más de 300 encomenderos que agarraban cualquier cantidad de indígenas para explotar la yerba mate, principalmente. ¿Por qué? Porque no necesitaba ningún cultivo, porque estaba la yerba mate, estaba el tabaco y estaba la caña dulce, que pudieron también haber explotado, pero eso significa que el cultivo lleva tiempo, lleva espacio. Sin embargo, nada les cuesta
mandar a los nativos hasta las cordilleras para traer las yerba mate. Y así empezaron, entre comillas, el buitreo de las reservas de yerba mate, no solo de los españoles, sino también los jesuitas, como también los bandeirantes. ¿Y qué pasaba? Que en esa oportunidad entonces todo el mundo enviciado. ¿Y qué hacían entonces? ¿En qué forma se tomaban? Se tomaban indistintamente desde el tiempo ancestral con agua caliente o con agua natural. Esto implica que desde la época precolombina estaban de mano el cocido, que es el caarú, estaba de mano con el mate y con el tereré. La simple diferencia estaba en que sea con agua caliente o que sea con agua natural. Y después, por supuesto, con la presencia española, ya la bombilla. Y todos estaban de la mano. Con un descuido no se sabía qué era lo que estaba tomando. Así que solamente determinaba la calidad del agua, en qué sentido se utilizaba. De tal manera que para 1560, antes de que Asunción sea madre de ciudades, todo el mundo ya estaba enviciado. Todas las delegaciones para fundar, sea Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Cruz, ciudades hacia el Brasil, todos ya se iban aviados con bolsas de yerba mate y todos chupando mate, o mate caliente o mate frío. Así que de Paraguay salió todo este vicio. ¿Por qué? Porque en 10 años después de la fundación de Asunción, ya se tenía el mate. Mate es una palabra que después se puso de moda, que no era otra cosa porque los guaraníes ya no le llamaban calgua, sino mate, matí, es una palabra quechua, y desde ahí entonces ya aparece. Las nomenclaturas en la Asunción en la primera década y segunda década, ellos conocían solamente el caarú, que es el cocido, que es el té ancestral, el caarú acú, que es el mate caliente, el caarú unsa, que es el mate frío, que después tomó el nombre de tereré. Bueno, pasamos entonces ahora a 1575, aparecen los jesuitas y directamente rumbean al ataque a las reservas del Maracayú. Y estos señores que vinieron exclusivamente luego para amasar fortuna, entonces eran repelidos furibundamente por los dueños, porque estaban cansados de ser buitreados de su hierba. Entonces los repuntaron hacia el este, pasando el Paraná en Guairá, en la provincia del Guairá, que era del Paraguay hasta el Atlántico. Ahí había también yerba mate, pero era yerba mate de menor calidad. ¿Por qué? Porque ya eran los pájaros que llevaban. Entonces, pero llegaron ahí y también tuvieron tanta mala pata los jesuitas que también ya estaban ahí explotando los españoles y también Fuchilá le dijo y les repuntaron nuevamente hacia adentro. Y de tal manera que en el año, como eran tan hábiles estos jesuitas, en el año 1608 consiguen pactar con el mismo rey para ocupar, para que ellos crean en Guairá y al sur del río Tebicuarí, agarrar las tierras que quieran sin autoridad de Asunción, pagando su impuesto directamente con el rey, Así los jesuitas entonces empezaron la explotación de la yerba mate. Pero hacia el Guairá no tuvo tanta suerte. ¿Por qué? Porque después vinieron los bandeirantes y también lo repuntaron en el 36. Así, en toda esa época, los guaraníes, tanto los españoles, absolutamente enviciados con la yerba mate. En el año 1616, ya estando en el poder Hernandarias, este señor creó al comienzo alguna técnica, alguna política para explotar la yerba mate, pero se vio muy debilitado y muy superado por los encomenderos españoles y por los jesuitas. Y allá en el último ya no les sobraba mano indígena para producir otras cosas, porque no producía nada. Y venía siempre la exigencia del rey, pero ¿qué pasa? Es que no estás produciendo nada. ¿Cómo los encomenderos y cómo los jesuitas van a estar ocupando toda la mano de obra? ¿Y dónde está la producción del tabaco? Y por lo menos. Entonces, ¿qué hizo en el año 1616? Prohibió por 20 años la explotación de la yerba, en todo sentido. Lo que no prohibió fue el cultivo
y que se consuma. Pero guay si se le tomaba a cualquier indígena o a cualquier dueño de los cargamentos, significaba azote, significaba quemar en espacio público la yerba mate, significaba multa que le tendría que ser como 10 veces más del valor un impuesto, una multa que tenían que pagar. Todo este tiempo los pobres indígenas morían así sin piedad camino. Se calcula que de cada 4 indígenas morían 1 en el trayecto del trayendo los fardos de hoja desde el Maracayú, arrimando hacia cualquier río, sea el Paraná o hacia Asunción o hacia el río Paraguay. ¿Por qué? Porque esta gente solamente le dieron, escuchen, solamente le dieron una bolsita de yerba mate y nada más, nada de alimento. Ellos tenían que cargarse con el peso de sus bultos, buscando frutas, buscando hongos, buscando raíces para alimentarse, y por supuesto que tenían que... Lo único que les salvaba era su yerba mate y cómo consumía nuevamente con agua fresca de los arroyos. Bueno, y así, esta es la triste historia de cómo estos indígenas eran explotados, ¿verdad?, durante toda la época de la colonia. Pero en el año 1000, eso fue hasta 1900, la prohibición 1636, y el rey le obligó y le sancionó y le encarceló por un tiempo a Hernandarias por atreverse a prohibir y a boicotear el ingreso por las exportaciones, ¿verdad? Que también con eso la corona se beneficiaba. Y de tal manera que en el 36 nuevamente se permitió. En el año 1645, nuevamente los jesuitas consiguen, además de ya tener sus yerbales por diferentes lugares en los 2 espacios, consiguió de que también entren a sacar yerba mate de las reservas naturales. Así que fue peor ahí el trato de los indígenas, que seguían tomando su mate frío o lo que después iba a ser tereré, ¿verdad? O sea que no se puede contar la historia del tereré si no hablamos del proceso o la historia de la yerba mate. Entonces llegamos en el año 1777, para esa época los jesuitas eran una piedra en el zapato de los españoles. ¿Y por qué? Porque en cuanto a yerba mate le cuadruplicaba la exportación a los españoles encomenderos de Asunción. Estos eran tan hábiles y no solo se beneficiaban con la exportación de la yerba mate, sino producían ganado, producían hierba, producían vino, producían arroz, trigo, de todo. Así que una riqueza total estos jesuitas. Pero la gota que colmó el vaso para la expulsión de los jesuitas fue su intromisión, fue su metida en la Revolución Comunera, en donde se puso en contra de las autoridades de España y perdieron esas batallas, como sabemos, ¿verdad?, de la Revolución Comunera. Entonces furibundamente fueron expulsados en el año 1767 del Río de la Plata, y a partir de ahí todos los yerbales de los 30 pueblos fueron abandonados, fueron quemados, destruidos intencionalmente por odio de los españoles y de los encomenderos, porque era una competencia que le estaba haciendo de hace rato. Pero se salvaron algunas plantas, y de los cuales los que se quedaron en la Argentina con esa ambición, ¿verdad?, desesperado también de cómo seguir explotando eso, había sido que también desconocían el trato de estas plantas y talaban demasiado y se murieron todos, porque los jesuitas se fueron llevando el secreto de la germinación, y desde esa vez Argentina y Brasil tuvieron que esperar 135 años para que tengan una buena producción. Después después vino la guerra del 70, y cuando fueron expulsados los jesuitas, por supuesto que en la propia Buenos Aires, que ya se creó ahí el virreinato del Río de la Plata, ordenaron de que nuevamente la yerba mate se extraiga del Maracayú. Para eso fundaron Concepción, Paraguay, algunos pueblos en San Pedro, en Amambay, y por supuesto hasta la guerra del 70 fue entonces la base y la explotación de la hierba paraguaya desde ahí. Pero con la guerra del 70, ¿qué pasó? Que la pretensión de Inglaterra y de los países vecinos era poner fin a un país totalitario, porque Paraguay fue el primer país comunista en el mundo,
de monopolizar todos los bienes. Nadie podía tener ninguna propiedad ni explotar nada, ni una escuelita, ni una farmacia, ni un almacén. Todo era del Estado. Entonces, con los nuevos gobiernos y cambio del sistema político económico, entonces Paraguay tuvo que regalar sus yerbales, sus bosques, su todo, y ahí comenzó entonces la era de los mensúes, en explotar a estos pobres indígenas, paraguayos, indígenas y de todo, hasta la guerra del Chaco, en donde fue el final de este maltrato. Bueno, y ahora vamos a un poquitito actualizarnos con el tereré, ¿verdad? El tereré tuvo su pantalón largo en la guerra del Chaco. ¿Por qué esto? Porque en la guerra del Chaco el tereré fue declarado bebida obligatoria para todos los combatientes, y la palabra tereré posiblemente apareció ya en el año 1800, según el sabio Moisés Bertoni, de una palabra terirí de los nativos. Y estos posiblemente llevaron al Chaco, ¿verdad? Pero en el Chaco se popularizó el término tereré, en donde era obligatorio porque los combatientes tuvieron que filtrar agua de los pantanos, medicarse con eso. Ahí también el origen del uso masivo de los yuyos en el tereré. Hasta sus propios orines tuvieron que los soldados filtrar con el tereré. Y por supuesto que al salir de ahí todo el mundo toma tereré. Entonces ahí ya podemos decir que el proceso del tereré, como accedió masivamente a los remedios yuyos, y ahí el pueblo tomó conciencia sobre la importancia de curarse ciertas dolencias a través de los yuyos. Y también ahí nace el terererupá, porque la gente le mete con todo ese tereré pantano, que hoy conocimos significa verde, oscuro, y eso generalmente la gente no maneja tanto las propiedades y los efectos de estos yuyos, y la mayoría son diuréticos, son yuyos que apetecen, son yuyos que dan diferentes, son muy cordiales, entonces crea hambre y uno devora todo lo que encuentra, y de ahí surgió entonces la idea de que se tenga una base antes de tomar el tereré, porque de lo contrario debilita. El tereré, ¿cómo se llama? Hoy día, gracias al tereré, miles de familias paraguayas, ustedes saben, viven de eso, de la venta de los yuyos, de la preparación del tereré. Yo tengo acá enfrente de mi casa unas personas, a una señora que le doy hace ya cuestión de 10 años permiso para que se instale ahí vendiendo su tereré, y es un buen negocio para ella como ejemplo, ¿verdad? Y eso en todo el país, la venta del terererupá, la venta de las guampas, de las bombillas, de los termos, hasta hay robotizados cómo servir el tereré. Y últimamente el tereré fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Y el tereré llega ahora a todo el mundo gracias a los paraguayos que estén. Bueno, es para ver su vea. O sea, jamás ve porque se llega la peitea y nada. Clemente, ay, no hay palabra alguna para decirte si ya definiste todo, ya lo que queríamos saber. No hay haciendo un círculo, ¿verdad? Bueno, y hay muchas cosas en el tintero que por supuesto que depende ya de usted, depende de la gente que nos pregunten, a ver si podría estar. Y no se olviden que tenemos nuestro festival mañana, en donde voy a estar desde las 9, estando en la coanimación, y por supuesto que ahí estaremos hablando temas sobre el tereré, como siempre lo hago ahí. Y contanos un poco sobre el festival. ¿Vos vas a estar también con tu ballet ahí, Clemente? Sí, voy a estar, por supuesto, bailando también. Ahí se me fue la mano por mi cordón. Bueno, sí, voy a estar también bailando ahí con el ballet. Y por supuesto que comienza a las 9 hasta las 2 de la tarde. Y participan muchísimos elencos artísticos, grupos musicales, contadores de chistes, premios por todos los lados, porque hay muchas empresas que donan elementos de tereré, yerba mate, de todo. Ahí se ofrece de todo, ¿verdad? Es una fiesta total. Y siempre con la medida sanitaria, por supuesto. Sillas van a estar, sillas distribuidas bien distanciadas. Así que con mucha seguridad vamos a estar ahí.
Che, Clemente, ¿y el tereré erupá cómo sería? ¿Qué es lo que se come antes de tomar el tereré pantano o el tereré con yuyo o el tereré común? Bueno, generalmente son comidas muy pesadas, son Mm, fritas, comidas fritas como empanadas, como pastel mandio, puede ser sándwich de milanesa, eh, chipas o sea que todo lo que sea fritura y horneada, pero que contenga carne. mm. Esa es la base más o menos, las tortillas, están las tortillas también. Tiene que ser algo muy, muy pesado y a base de harina de trigo, harina de maíz y carnes fundamentalmente. Ay, Clemente, Sí, como yo tengo entendido que por ahí vos tenés la suerte y la posibilidad de entrelazar vínculos con gente de Europa, gente fuera de Sudamérica, ¿no es cierto? Tuviste sí, la posibilidad en años normales de por tu trayectoria, por tu conocimiento, por todo lo que haces, por difundir lo que es la raza guaraní, tuviste la posibilidad de tener contacto con extranjeros, ¿no es cierto? sí Bueno, tuve con programas de ajá, televisión, pero no es que yo acepte demasiado porque tengo un trabajo que hacer, ajá, tengo mis propios, ¿cómo se llama?, libros que escribo claro. permanentemente, Sí, con esa investigo, tengo mi sí, trabajo en la Dirección de Cultura de la Municipalidad, sí. que este año me jubilo y quiero terminarlo muy bien. Ujú, Entonces es difícil, incluso invitaciones, sí, permanentemente invitaciones para viajar, pero no puedo hacerlo. claro. Eh, Pero en ese tiempo que abarco, tuviste, abarco demasiado y tengo que limitarme. claro, pero en ese tiempo que vos tuviste la posibilidad de hablar con gente de afuera, ¿tuviste la posibilidad de invitarle un tereré? Y si tuviste la oportunidad de invitarle un tereré, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el comentario de la gente? No, bueno, la cuestión, compañero, que no es solamente tereré ni mate, sino también está la gastronomía y siempre fui más invitado por las cuestiones de las comidas Ujú, típicas del Paraguay, las comidas tradicionales, por ahí sí, lo del mate y del tereré, pero sinceramente tuve menos oportunidades para hablarles del consumo de la hierba mate. ujú. Pareciera que no. Digo nomás de que a lo mejor como por Europa o por otros continentes están más interesados por las comidas que Por la por las bebidas gastronomía. que desconocen. Ujú, Pero últimamente, ¿cómo se llama? La difusión de la yerba mate, fundamentalmente del tereré, por supuesto que arrasa a Estados Unidos con los paraguayos, España, toda Europa, incluso hacia el Medio Oriente y por qué no en Japón, China. Así que entonces está en ujú. pleno auge de expansión mm, en la yerba mate y por supuesto que sí, ahora va a empezar, creo que esta cuestión de promoción de preguntas sobre la yerba mate. ¿Por qué? Porque este es un deber del Estado Claro. paraguayo que tiene que promocionar. Yo creo que Ujú, cuando los jesuitas se fueron, Europa estaba a punto de enviciarse y lastimosamente estos jesuitas eran tan hábiles, por supuesto, porque iba a estar codeándose con el chocolate y con el té en Europa, pero ¿qué pasó? Que fueron expulsados y las autoridades que quedaron en el Paraguay hasta hoy no están haciendo el trabajo necesario para promocionar la yerba mate. Tampoco Argentina cuando estuvo bien y también Brasil, ¿verdad? Que son los buenos productores últimamente de la yerba mate, tampoco tuvieron la capacidad de conquistar el mundo. Así que esa es una materia pendiente fundamentalmente del paraguayo que tiene la reserva natural, la única reserva en donde el 100% de la pureza de la yerba mate se concentran ahí. Clemente, viste que cuando uno toma el tereré y después deja de tomar, al dejarlo, ¿hay que tirar ya la hierba o uno puede volver a tomar a la tarde o al día siguiente? Te Bueno, pregunto no, esto. ya no se puede tomar, ya no eh, se puede tomar después, mm, aunque se tenga en la heladera, se conserva un poquitito más en la heladera después de haber tomado, Depende de ¿verdad? tu bolsillo Pero también, ya, porque por eso, pregunto porque hay mucha to, gente que to, to, resiste. hoy es un ya producto toma, en la Argentina, sí. Clemente, es un producto de lujo la hierba, ¿eh? Sí. Y Está más caro que la también nafta. acá, nosotros estamos a ver un poco, $1 está por los 6.000, 7.000 guaraníes
Y con eso, a ver, y posiblemente con $2 conseguimos medio kilo de hierba. Pero lo mismo acá la gente como crea un vicio tan fuerte que está en el mismo nivel de cualquier coca o de sea lo que sea, ¿verdad? Porque crea dependencia y yo por ejemplo, yo cuando no tomo un día mi mate, me da dolor de cabeza, que ese es el efecto de la dependencia. Entonces, uno tiene que ingeniarse y cueste lo que cueste. Así como en el paraguayo el cervecero tiene que conseguir, se va a morir de hambre, pero para su cerveza no va a faltar. Y tampoco para el yerba mate va a faltar. Así que entonces, querida Karen, se recomienda de que no se deje. Aunque hay campesinos que de ahí chupan todo y le ponen al sol, se secan un poco, le dan unas pisaditas y de vuelta a tomar, pero eso es por miseria, ¿verdad? Sí. Pero se recomienda, ¿verdad?, de que una vez que se tome todo, que no se vuelva a tomar al día siguiente. ¿Viste por qué? Dijo él que eso no es bueno tomar la hierba después de quedarse al día siguiente porque, ¿cómo era que vos me dijiste, Clemente, que eso hacía mal a los jugadores o gente que por ahí volvían a tomar otra vez el tereré así ya muy lavado? Bueno, lo que pasa es que el tereré es una droga, la yerba mate es una droga. Es una droga que crea dependencia, que da ánimo, fortalece, o sea que es un complemento, vendría a ser como artificial, que en el ámbito del fútbol, la FIFA no reconoce esto y prohíbe, por supuesto. Entonces se hace un doping a todos los jugadores antes de un partido si ha consumido yerba mate. Eso entonces no está permitido eso. ¿Por qué? Porque, como les digo, da una fuerza extra y eso es una competencia entonces para los jugadores de otro lado que no consuman. Así como te dicen, wow, los bolivianos, no, ellos tomaron un poquitito de coca para venir, entonces tampoco es permitido. Entonces la yerba mate no se permite para las competencias olímpicas o deportivas. Bueno, entonces mañana, Clemente, a full en el Festival del Tereré, en la Expo del Tereré, así que te deseamos toda la suerte, el éxito del mundo para vos, todo el equipo y para toda nuestra gente también allá que siempre están siguiéndonos a Raza Guaraní tanto y a Formosa Empresarial ahora, Clemente. Desde ya te reagradecemos, acá Feli te va a decir algunas palabras y bueno, vamos a seguir tomando porque el tereré es ronda de amigos, es algo sano, como decís, pero también hay que saber limitarlo, ¿eh? Así es, así que entonces muchísimas gracias a ustedes y a todos los formoseños, a todos los argentinos, sigamos consumiendo la yerba mate, ya sea como tereré, ya sea como cocido o ya sea como sea lo que sea. ¿Por qué? Porque la yerba mate es de los guaraníes y todos fuimos acá, paraguayos, argentinos, brasileros, todos tenemos descendencia guaraní, así que la yerba mate es nuestra. Así es. Muchísimas gracias, Clemente. La verdad, un lujo poder tenerte. Y bueno, seguramente que después oportunamente te vamos a tener en Raza Guaraní y cuando vos quieras comunicar algo, porque como decimos nosotros, somos ese puente mágico entre nuestra raza, esta raza pluricultural que tiene Formosa, pero por lo menos los del este somos en su mayoría descendientes de paraguayos, así que bueno, la verdad que es un lujo poder tenerte y bueno, estamos a tu entera disposición y gracias, como dije al principio, por tu generosidad, por tu tiempo, por tu pasión y el compromiso nuestro de poder ayudarte a difundir esto que vos tenés, que la verdad que es valiosísimo. Muchísimas gracias, Clemente. Gracias a ustedes y un abrazo para todos los hermanos argentinos.